pues gracias y bienvenidos nuevamente a todos los asistentes, gracias a todos los que nos acompañan también en esta mesa redonda. Y pues bueno, vamos a dedicar este espacio. Yo soy Felipe Jaramillo de Kilpatrick Executive, soy Head of Sales para México y Latinoamérica y vamos a dedicar esta mesa redonda a los retos actuales del cumplimiento empresarial que hay en México. Bueno, este evento es organizado por Canitzo, Kilpatrick Executive y también con nuestros socios de la Cámara de Comercio Italiana en México. Va a ser un espacio donde vamos a analizar los desafíos, vamos a también platicar un poco de lo que enfrentan las compañías hoy en materia de compliance, de gobierno corporativo, normativa laboral. Vamos a abrir también un espacio al debate con nuestros panelistas y obviamente es un buen momento también para abrir dudas y expresar ideas al respecto. Les voy a presentar a nuestros panelistas de hoy. Bueno, tenemos principalmente a Anaí Serrano, socia de Canitzo, a Karen Ortega, asociada de Compliance, a Eric Sastre, asociado laboral, y a Andrea Andrade, asociada laboral también. ¿Vale? Bienvenidos y deseo la palabra. Pues muchas gracias a todos los presentes. Quiero aprovechar unos minutos para agradecer a la Cámara de Comercio Italiana en México por prestarnos sus instalaciones para permitir esta mesa redonda, a Kilpatrick por habernos acompañado durante todas estas serie de webinars y a todos los asistentes por brindarnos su tiempo en acompañarnos el día de hoy. Entendemos que es un día complicado por todo el tema de las marchas, pero agradecemos el esfuerzo de estar aquí. Y pues también quiero aprovechar a todo el equipo aprovechar para agradecer a todo el equipo de Canitzo que está presente por sus intervenciones, por la precisión en la exposición de todos los temas. Y quiero tomar 2 segunditos más para pues presentar un poco quién es Canitzo, porque minutos antes lo comentábamos aquí en la mesa. Bueno, pues Canitzo es una firma legal italiano-mexicana que tiene más de 40 años en México y se enfoca no solamente en la práctica de compliance, que es lo que estamos hoy platicando en esta mesa y en el ciclo de webinars, sino que tenemos una larga trayectoria en experiencia en temas de derecho inmobiliario, real estate, en temas de fusiones, adquisiciones, derecho corporativo, una práctica de litigio administrativo y civil. Y bueno, y en todo esto vemos todo lo relacionado con el compliance laboral y el compliance también a nivel de gobierno corporativo. Entonces, pues cualquier tema que tengan de duda respecto a nosotros, por favor no duden en escribirnos. Estamos haciendo justo esta sesión también grabada para todas aquellas personas que el día de hoy no pudieron estar presentes. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Y sin dar más preámbulo, pues quisiera empezar por temas de tiempo con la primera pregunta para nuestros panelistas. Entonces, a ver, voy a hacer un primer reasunto de lo que platicamos, ¿no? Entonces, nuestro primer capítulo de Entre líneas de compliance abordamos temas relacionados con el gobierno corporativo, con la ley antilavado, con la determinación del beneficiario controlador y haciendo pues, recordatorio del paso en el tiempo, me gustaría preguntarte, Karen, ¿qué nos pudieras contar a los asistentes y a las personas que están en línea? ¿Por qué dijimos o por qué consideramos que el compliance y el gobierno corporativo se le conoce como las dos caras de la misma moneda? Muchas gracias. Bueno, básicamente algo que platicábamos en nuestro primer webinar era justo esto, ¿no? Que el tema de gobierno corporativo y el tema de compliance están íntimamente relacionados porque básicamente el gobierno corporativo es la base de cualquier programa de cumplimiento. O sea, es el tema de transparencia, de rendición de cuentas, de establecer códigos de ética, políticas. Y de alguna manera, y eso es como al interior de las empresas. Y hacia el exterior, pues tenemos una serie de regulaciones, de buenas prácticas que podemos adoptar para mitigar riesgos, o sea, tanto riesgos legales como riesgos operativos en cuanto al cumplimiento de las leyes. Entonces, el compliance es esta cara como hacia afuera de ver en el entorno que nos es aplicable, dónde están nuestros riesgos y cómo gestionarlos. Muy bien. Y entendiendo que eso nos va a permitir gestionar y entender,
también veíamos tema de ley antilavado y de beneficiario controlador. Me quiero centrar en estos dos temas porque pues la reciente reforma en temas de la ley antilavado ha generado muchas dudas de me aplican, no me aplican, solamente es para el sector financiero, solamente es para aquellas empresas que realizan actividades vulnerables y qué discrepancia hay entre la determinación del beneficiario controlador en términos fiscales, cuándo surgió la necesidad de identificar a un beneficiario controlador en términos fiscales y cuándo surge la necesidad de identificar al beneficiario controlador en términos de ley antilavado. Entonces, creo que este es un foro muy útil para poder explicar bien en temas de beneficiario controlador, antilavado y fiscal. Y una vez que lo expliques, me gustaría darle paso a las personas que están aquí presentes para ver si tienen alguna duda en este tema. Entonces, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues como antecedente, este año ha sido atípico en temas de compliance porque hemos tenido muchísimas reformas, leyes nuevas, ¿no? Entonces estamos este año como tratando de ponernos al día y de ver como prioridades en cuanto a cumplimiento. Y efectivamente apenas en julio de este año tuvimos una reforma a la ley antilavado. ¿Qué pasa? Desde 2022 teníamos una reforma al Código Fiscal que introduce una nueva obligación a las empresas respecto a la identificación de su beneficiario controlador. Esta obligación nace de la necesidad y las recomendaciones tanto de Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es como que el estándar internacional en cuanto a prevención de lavado de dinero, y Foro Global, que se dedica, igual es un organismo internacional que se dedica a la prevención de la evasión de impuestos. Entonces, con las recomendaciones de estos dos organismos, se presenta esta reforma en 2022 que obliga a todas las empresas a identificar a sus beneficiarios controladores y genera tres obligaciones principalmente, que es contar con un protocolo de control, que básicamente es un manual de identificación de tus beneficiarios controladores, que efectivamente hagas este track de identificar quién es el beneficiario controlador conforme a las reglas y pasos que el propio código establece. Y por último, integrar un expediente con la información que prevé la resolución miscelánea fiscal. ¿Ok? Esta obligación la tenemos desde 2022 y algo diferente a los estándares internacionales y a la propia recomendación de Gafi es que Código Fiscal establece la obligación de identificar o analizar a todos los accionistas que participen con un 15% o más en el capital social. Esto rompe un poco con la definición de control que teníamos y que entendíamos, ¿no? Porque anteriormente el concepto de control estaba definido en la ley del mercado de valores y hablaba de un 50% de participación o más. Aquí nos rompe totalmente y ya esta definición de control la baja a un 15%. Ahora en julio, que tenemos la reforma a la ley de prevención del lavado de dinero, que por definición era una ley sectorial, no le aplicaba a todas las empresas, a todas las industrias, sino que le aplicaba principalmente, obviamente, instituciones financieras, que son las principales que tienen que cuidar el tema de la prevención del lavado de dinero, y a ciertas actividades económicas que se identificaron como que podían ser utilizadas para hacer lavado de dinero. Entonces, estas actividades fueron denominadas como actividades vulnerables. ¿Okay? Y en esta ley teníamos un catálogo, aproximadamente 17 actividades que eran consideradas vulnerables y era a quienes principalmente regulaba esta ley. Y les establecía anteriormente algunas obligaciones que pues eran relativamente sencillas. Identifica a tu cliente, date de alta ante un portal del SAT donde tienes que presentar avisos cuando se cumplían ciertas condiciones y hablaba del beneficiario controlador, pero de manera como muy general, como muy superficial y decía, bueno, tú le tienes que preguntar a tus clientes si conocen a su beneficiario controlador. Incluso el beneficiario controlador podía ser una sociedad, una persona moral. ¿Qué pasa con esta reforma? Bueno, pues se cambia la definición de beneficiario controlador, ya nos establece que tiene que ser siempre una persona física y aquí sí se ajusta más a las recomendaciones de Gafi en cuanto al porcentaje de participación que tenemos que tomar en cuenta para el análisis, que es de un 25%.
Entonces hoy tenemos, pues, bueno, y otra de las adiciones a esta ley es que de manera general le establece a las sociedades mercantiles, es decir, a todas las empresas, independientemente de tu giro, no necesitas llevar a cabo actividades vulnerables, tienes la obligación de identificar a tu beneficiario controlador y publicar en un sistema de economía la integración de tu beneficiario controlador. ¿Quién es? ¿Ok? Entonces aquí deja de ser solamente una ley sectorial, se vuelve una ley de aplicación general que afecta al cumplimiento de todas las empresas y afecta de manera operativa porque incrementa las obligaciones de aquellos que llevan a cabo actividades vulnerables. Entonces, hoy en día nos estamos enfrentando a que, por ejemplo, el arrendamiento es una actividad vulnerable. Entonces, muchos de nuestros clientes hoy en día están viniendo con nosotros de, oye, es que mi arrendador me está preguntando un beneficiario controlador y me está pidiendo información y no sé qué hacer con este requerimiento y no sé qué me habla y no sé por qué me lo pide si llevo tantos años con el arrendamiento. Bueno, pues sí, nada, es que este año tenemos esta reforma que además entró en vigor al día siguiente de su publicación. O sea, desde julio tenemos estas obligaciones. ¿Dónde está el problema? Que la regulación secundaria se mandó a unas reglas de carácter general que tiene que emitir la Secretaría de Hacienda y tiene un año para emitirlas. Entonces, tenemos una situación bastante complicada donde se tiene que cumplir con obligaciones que están vigentes, pero el cómo, cuándo, con qué alcance, si hay regímenes de excepción o no, lo tenemos pausado o no sabemos qué alcances va a tener porque no tenemos regulación secundaria. Entonces, hoy tenemos dos marcos regulatorios donde tienen diferencia en cuanto a los porcentajes que tenemos que analizar y en cuanto al alcance con una regulación pendiente. Entonces, sí nos hemos enfrentado con muchos retos al respecto, pero bueno, no quiero quitar tiempo y me gustaría conocer si tienen dudas en esta materia, si ya tienen algo avanzado, si ya tienen identificados a sus beneficiarios controladores, ya sea conforme a código o si sabían de esta reforma y estas nuevas obligaciones. Entonces, abrimos un poco el espacio para su participación, por favor. Sí, sí depende de los porcentajes sí depende un poco, pero no se oye. En la computadora. Sí, o sea, como comentaban, depende de porcentajes, ¿no? Y ahorita hay esa duda, si cuál se toma, si se toma 50 o 15, algo así dijeron, ¿no? Pero entonces podemos hablar de que estos beneficiarios controladores pueden ser personas físicas o personas morales, o tiene que irte hasta la persona física. Entonces, aquí es donde viene el problema. Imagínense, yo soy una empresa, soy una subsidiaria de un grupo holandés. Y ese grupo holandés, obviamente las dos empresas que son mi empresa es poseída por dos empresas. Y luego si yo me voy a esas dos empresas, pues esas empresas pues, tienen un chorro de socios y al final del día entiendo que está un fondo de inversión, que a su vez, o sea, imagínense cuánta gente no tiene su metido. Entonces, ¿dónde está el beneficiario controlador? ¿Será el dueño del fondo de inversión? ¿O o mi empresa en Holanda? ¿O es bien complicado? O sea, en nuestro caso, que es cuando hay cosas internacionales, ¿no? Sí, a ver, hemos tenido que enfrentarnos a este tipo de casos, ¿no? Donde claramente los grupos multinacionales tienen estructuras muy complejas, ¿no? Y hemos tenido que analizar grupos donde alcanzamos 14 o más niveles de sociedades, ¿no? Que analizar. Hay desafíos cuando tienes fondos de inversión, hay desafíos cuando tienes empresas públicas, porque entonces obviamente pues ahí la participación está pulverizada y entonces tienes que seguir como que ciertos criterios que en tu momento emitió el SAT de qué haces si topas con una empresa pública, ¿no? Y está pulverizado, pues tienes que analizar realmente qué porcentaje del capital está pulverizado si no hay un accionista que cumpla con este criterio del 15%. ¿Qué pasa? Hoy en día, o sea, anteriormente la ley antilavado sí permitía que dijeras mi beneficiario controlador es una empresa. Hoy en día ya no. Hoy, o sea, si hay un mensaje que nos tenemos que llevar de esta mesa, les pediría beneficiario controlador siempre tiene que ser una persona física, ¿ok? El propio Código Fiscal establece las reglas de cómo tienes que hacer este análisis y no solamente es un tema de propiedad, porque el código habla de una cadena de titularidad o una cadena de control.
¿Y cuál es la diferencia? La cadena de titularidad se refiere a propiedad. ¿Quiénes son los accionistas? ¿Quiénes son los dueños de la participación en el capital? Pero una cadena de control puede ser otros mecanismos por los cuales una persona tenga control o beneficio de la sociedad. Puede ser mediante poderes, puede ser mediante acuerdos de accionistas. Ahorita tengo un caso donde las acciones están en usufructo y entonces realmente el beneficio controlador es el usufructuario. Puede ser un tema de garantías, de que las acciones están dadas en prenda. Entonces, todos estos elementos se tienen que analizar. La verdad es que sí, no es un análisis sencillo. Eh, Justo cuando tenemos, o sea, ha habido empresas donde tengo un beneficiario controlador, tengo empresas donde tengo 12 beneficiarios controladores, porque al final del día la estructura es tan compleja que nos tenemos que ir a empresas en el extranjero, nos tenemos que ir a fideicomisos, nos tenemos que ir a fondos de inversión, nos tenemos que ir a empresas públicas. Entonces, el hecho de encontrarnos con eso no implica que no se va a cumplir con la obligación. Ahora, al final del día, la ley prevé, si hay una imposibilidad para llegar a identificar a una persona física mediante el análisis de esta cadena de titularidad o de control, alternativamente o en subsanando esa imposibilidad, se identifica al órgano de administración de la empresa mexicana, ¿ok? Lo que no podemos hacer es decir, ok, soy la empresa Patito S.A. y está muy complicada mi estructura y no voy a hacer el análisis, entonces identifico a mi consejo de administración. No. O sea, ¿por qué? Porque tenemos que documentar y justificar esa imposibilidad y la tenemos que poner dentro de los expedientes, ¿ok? ¿Por qué? En código fiscal, las multas van desde no tienes nada y entonces te voy a multar con 2 millones de pesos por cada persona que no hayas identificado. Es decir, si tu empresa, este ejemplo que les decía, que tengo 12 beneficios controladores, si llega el SAT, me revisa y yo no tengo nada, me va a multar con 24 millones de pesos. Pero también te multa si está mal identificado, si no está actualizado. Entonces, si tú simplemente dices, soy sociedad mexicana, identifica mi consejo porque mi estructura está muy compleja y no tengo ninguna documentación de que, oye, hice por lo menos este análisis y ya llegué a esta sociedad que ni siquiera tengo comunicación con estos accionistas, pero lo intenté y llegué hasta aquí y aquí ya me topé con una imposibilidad. Mira, y entonces por eso identifiqué a mi consejo. Bueno, ese es otro tema. Pero si tú de plano te vas directamente a identificar tu consejo, pues entonces eso la autoridad lo va a tomar como que está mal integrado y puede ser motivo de también de una multa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que ya haya hecho este ejercicio en su empresa, que ya haya hecho el análisis? ¿No? Sí. Bueno, pues porque entiendo que son varios temas, te quiero hacer una última pregunta en temas de compliance. Nuevamente, para recordar a la audiencia, en nuestro segundo episodio platicamos de temas relacionados con anticorrupción, competencia económica y protección de datos personales. Al igual que como pasa en antilavado y en beneficio controlador, muchas empresas piensan que temas de anticorrupción o temas de competencia económica, al ser pymes o medianas empresas, no les aplican. Pero como lo analizamos en los webinars, vimos que estos temas son relevantes para todo tipo de sociedades. Entonces, me gustaría que en un muy sintetizado apunte nos puedas decir ¿por qué consideras que a todas las empresas les tiene que importar los temas relacionados con anticorrupción, competencia económica y sobre todo, qué sería lo que más podrías resaltar hoy? Porque también tuvimos reforma en temas de protección de datos personales. ¿Qué podrías resaltar hoy para que las personas que están aquí presentes se lo lleven como análisis? Muchas gracias. Bueno, como les decía al principio de mi intervención, ha sido un año de muchos cambios, muchas reformas, muchas leyes. Tenemos nueva ley de datos personales, pero además de la ley de datos personales, otra vez, en julio, les prometo que en julio hubo un día que tuvimos 26 reformas. O sea, se publicaron en un solo día 26 reformas. Entonces, ahí es donde les digo que es un año atípico. Bueno, en datos personales, algo que me gustaría traer a la mesa y poner a su consideración y que creo que se relaciona también o impacta de alguna manera el tema laboral, que dentro de estas reformas
Tuvimos una reforma a la Ley General de Población, que me imagino que estarán enterados, ¿no? Que ahora vamos a tener este CURP biométrico. No sé si todos estén al tanto de este CURP biométrico. Bueno, pues en temas de datos personales, esto se va a volver, pues, un tema que vamos a tener que analizar en las empresas, porque el hecho de que nosotros como responsables del tratamiento de datos estemos recabando datos biométricos incrementa nuestro riesgo en materia de datos personales, pero también nuestra responsabilidad en cuanto a las medidas de seguridad. O sea, algo que está pasando y que tiene a la sociedad nerviosa con este curvo biométrico es, oye, el gobierno tiene la capacidad de garantizar la protección de esa información. ¿Cómo la van a guardar? Digo, no sé si sepan, pero hemos tenido varios temas de vulneraciones de seguridad en bases de datos del INE, del SAT, del IMSS, o sea, de varios organismos gubernamentales. Entonces, pues sí, la verdad es que la idea de le voy a entregar datos biométricos, pues, te pone un poco nervioso. Entonces, ese mismo nervio deberíamos de tenerlo como empresas, porque al final del día se va a convertir en la identificación oficial de, pues, de todos los mexicanos, y para temas laborales sí o sí vas a estar recabando datos biométricos. Los datos biométricos se consideran datos sensibles, entonces tus avisos de privacidad para empleados ahora sí o sí van a tener que considerar esta parte, vas a tener que recabar su consentimiento por escrito y con su firma vas a tener que implementar medidas de seguridad adicionales. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que te vulneren una contraseña y la cambies, a que te vulneran una base de datos donde tienes huellas digitales e iris. O sea, no puedes cambiar las huellas digitales y el iris. Entonces, eso te genera que en caso de vulneración, pues no solamente son las sanciones que te pudiera imponer a la nueva autoridad que ante la desaparición del INAI, pues ahora es la Secretaría Anticorrupción. Gracias. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias. Les decía, podemos ser agentes económicos porque estamos llevando a cabo pues alguna actividad económica, y es importante que conozcamos qué son las prácticas monopólicas y si no tenemos el riesgo de caer en ellas. Y les pongo un ejemplo de la vida real, donde en su momento la COFESE, que era la autoridad encargada anterior, multó unas tortillerías porque hicieron prácticas monopólicas absolutas. O sea, y uno pensaría, o sea, ¿en serio la tortillería? Pues sí, en serio la tortillería del municipio de no sé dónde, porque el presidente municipal le pareció muy buena idea que para evitar que las tortillerías se pelearan, pues tú pones tu tortillería aquí, tú pones tu tortillería acá, y tú tienes esta clientela y tú tienes esta otra clientela. ¿Qué creen? Eso es asignación de mercados y es una práctica monopólica absoluta. Obviamente, ni el presidente municipal ni los dueños de las tortillerías sabían que lo que estaban haciendo era una práctica monopólica absoluta. Entonces, ahí es el mejor ejemplo para decirles, no es un tema solo de empresas grandototas. Entonces, si tienen sobre todo temas de pues, ventas, si son distribuidores, o sea, eh, el tema de participación y comunicación con sus competidores es muy sensible, son cosas que tienen que cuidar. Entonces, aquí el mensaje es no, no nos vayamos con la idea de que este tema solo le aplica a grandes empresas, o sea, empresas chiquitas pueden
ser investigadas o pueden ser llamadas a cooperar en investigaciones de la autoridad, ¿no? Y bueno, aquí también hubo una reforma, hay una nueva autoridad, que es la Comisión Nacional Antimonopolios, desaparece la COFESE, pero mucha gente de la COFESE se integró a esta autoridad, entonces los criterios, la preparación de la gente, o sea, va a ir como muy en línea con lo que ya se venía haciendo. Y por último, el tema anticorrupción, bueno, pues ese es un sí o sí, porque estamos en un país que tristemente en sí mismo tenemos un riesgo país, o sea, esa es la realidad. Y aunque no sé si todos lo sepan, pero tenemos una ley aquí en México que regula el tema de la prevención de la corrupción y que te establece la obligación de tener un programa de integridad en temas de anticorrupción. Pero bueno, si no somos como que muy conscientes esta regulación, sí me gustaría comentarles que existe regulación de otros países que tienen aplicación extraterritorial. Y la más famosa de ellas es una ley en Estados Unidos que se llama FCPA, que es Foreign Corrupt Practices Act, que llega a enjuiciar empresas extranjeras que tienen algún vínculo con Estados Unidos, y un vínculo con Estados Unidos puede ser, usaste el sistema financiero de Estados Unidos, mandaste un mail que el servidor está en Estados Unidos y entonces ya tengo jurisdicción para conocer de esto. Impone multas millonarias y ahí es algo donde sí tenemos que cuidar mucho, porque si nosotros somos parte de la cadena productiva de una empresa americana o alguna empresa que les aplique FCPA, esta ley puede eh, enjuiciar o puede procesar a empresas incluso por actos que hicieron sus proveedores, sus contratistas. Entonces, cada vez más vamos a ver que empresas americanas o que tienen relación con Estados Unidos nos van a pedir estos como background checks o que llenemos ciertos cuestionarios para darnos de alta como proveedores y nos van a empezar a preguntar si tenemos código de ética, si tenemos política de conflicto de interés, si tenemos política anticorrupción, si tenemos política de regalos, o sea, todos estos temas. Entonces ya son temas operativos, ¿no? No solamente de un tema de cumplimiento y de cultura empresarial, sino que cada vez nos vamos a ir enfrentando a más temas operativos por estas regulaciones, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Alguien de la audiencia tiene alguna duda hasta aquí? No, adelante, nos pasamos a temas laborales. Muy bien. Pues voy ahora con Eric y con Andrea, haciendo un breve paso por lo tratado en nuestro primer episodio en temas de compliance laboral. En este primer episodio tratamos temas relacionados con los tipos de contratos, la creación y resguardo de expedientes laborales y las terminaciones de las relaciones de trabajo. Tomando en cuenta esto, Eric, te quisiera preguntar, en tu opinión, ¿por qué crees que conocer correctamente el tipo de contrato que debes de celebrar con un empleado o que tengas efectivamente el resguardo y la digitalización de todos tus contratos individuales de trabajo te pueden ayudar no solamente en el momento de una terminación laboral, sino para todo lo relacionado con la política de compliance que las empresas deben de tener? Cuéntenos un poco. Sí, gracias, Anaí. Digo, como lo hemos estado platicando, el compliance al final se vuelve cumplimiento a lo que nos está ordenando la ley, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es, si vas a tener una contratación de 1, de 20 o de 500 empleados, siempre tenerlo bajo un contrato. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a definir qué prestaciones, qué tipo de actividades le estás asignando al empleado y para futuro te va a servir en lo siguiente, ¿no? Si tú tienes un juicio, vas a poder acreditar en el juicio quién era el patrón, qué tipo de prestaciones tenía, cuánto se le pagaba, cada cuánto. Y si te practica el día también de mañana una inspección de trabajo, la Secretaría del Trabajo, Seguro Social, SAT, REPS, etcétera, también te van a pedir este tipo de documentos, ¿no? Entonces, van desde lo más básico que es el contrato hasta temas ya un poco más complejos de NOMS que estés en cumplimiento y lo revisan de manera muy cotidiana, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente también este año la Secretaría del Trabajo
IMSS y SAT están muy al pendiente con todo lo de la reforma de subcontratación y han desplegado también inspecciones a prácticamente todas las empresas. ¿Y qué nos ha sucedido? Que pues prácticamente muchas compañías están en incumplimiento desde este punto que es el más básico, y entonces cuando te llegue el inspector, ¿qué pasa? Tienes 5 días, 15 días para dar contestación a lo que te están pidiendo, estás en incumplimiento, te pasan a un procedimiento sancionador y en ese procedimiento sancionador vienen multas carísimas, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es todo tener bajo control, el resguardo de todos los documentos, incluso si tienes varios centros de trabajo, en cada centro de trabajo ir armando tu carpeta con todos los contratos, todas las solicitudes de vacaciones, todos los documentos que te pide la Secretaría del Trabajo, para que el día que te practiquen la inspección incluso puedas dar cumplimiento en ese mismo momento, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido una buena o mala experiencia con este tipo de situaciones y que gusten hacer como alguna pregunta al respecto. Gracias. Tenemos empleados de oficina, pero tenemos personal de obra, que ahí es donde nosotros hemos tenido bastante conflicto porque pueden entrar, no sé, 3 días y de repente se van, ¿no? Y entonces parte de eso es porque le genera un contrato, pero ya no se presentó. Entonces la rotación es muy alta. Hemos estado regulando esta parte en sentido a pues poderle ofrecer igual el contrato, porque muchas veces lo que realmente nos pasa es, pues ya no le generes el contrato, ¿no? O sea, si ya dura al menos 1 mes o 2 meses, bueno, entonces ya le podemos generar un contrato. Sin embargo, si llegase a pasar algo eh, legal, pues no tenemos en realidad cómo respaldarnos sobre ese contrato, ¿no? Entonces, parte de eso, me gustaría saber cómo podríamos ser más eficiente en ese sentido. Mira, afortunadamente la ley también nos permite justo este tipo de contrataciones, que fue alguno de los temas que tocamos en un inicio. Y tú puedes contratar a un empleado por tiempo determinado, tiempo indeterminado, por obra, por temporada, ¿no? En este caso, a lo mejor no tienes cómo justificar ese tiempo determinado, esa temporada. Entonces, tú vas a tener una oportunidad de contratar a este personal bajo un periodo de prueba de 30 días o por un periodo de capacitación, ¿no? Nos abre la puerta a que con ese periodo de prueba, con ese periodo de capacitación, si son periodos de prueba de 30 días y en esos 30 días el empleado incumple o deja de prestar su servicio, tú puedes dar por terminada la relación sin responsabilidad, ¿no? Entonces, únicamente cubriendo el finiquito, pero eso nos lleva a otro punto, ¿no? Que tengas la comisión mixta de capacitación y adiestramiento debidamente integrada y que esa comisión puede ser semana a semana, día a día, durante ese periodo de prueba o capacitación, esté emitiendo opiniones o esté haciendo pruebas para que verifique si ese empleado está cubriendo con ese puesto para el cual fue contratado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Se van a los 3 días, van al centro de conciliación, te reclaman un despido injustificado y a lo mejor te tienes que ir a juicio o haces una valoración de tiempo-costo, cuánto me va a salir el juicio, cuánto me van a costar los abogados, etcétera, etcétera. Pero yo creo, o lo que nos pasa mucho en la oficina es, si tú tienes ese respaldo, posiblemente si son 500 empleados los que tienes con mucha rotación, pues sí te conviene mucho más tener tu comisión mixta, tener todos esos documentos para en el juicio estarte defendiendo con ese punto y no estar pagando indemnizaciones completas. Ok, perfecto. Gracias. Ajá. Hola, buen día. Para este tema laboral, donde hay mucha rotación, nos sirve también como mecanismo el alta y la baja del IMSS, y porque también hay que estar muy atentos a que se configure el abandono de trabajo, ¿no? Cuando hay mucha rotación en un centro laboral, y bueno, creo que esto también es algo que nos puede ayudar. ¿Esto es correcto? Bien, yo te diría que la alta y la baja es una obligación que tienes como patrón, ¿no? Si tú tratas un poco de esperarte a lo mejor a los 30 días
y dentro de esos 30 días el Seguro Social o la Secretaría del Trabajo te practica una inspección y ve que no tienes un empleado dado de alta, te te van a multar y van a hacer sanciones carísimas. Entonces, yo lo que te recomendaría sería tocar el mismo punto que estábamos platicando antes, es tener todo bien documentado. Si tienes mucha rotación, sí establecer esos periodos de prueba y de capacitación, tener debidamente integrada la comisión y que ellos vayan emitiendo este tipo de opiniones y que todo esté documentado, incluso firmado por el trabajador, ¿no? En donde, oye, a ver, te contraté para esta posición, no has estado mandando estos reportes, no has estado haciendo estas labores, se levanta a lo mejor un tipo de acta administrativa o un reporte de cumplimiento de actividades y lo vas documentando y vas firmando para que si el día de mañana él no se presenta a trabajar, tú tengas cómo defenderte en un juicio. Ahora, el tema de abandono de trabajo en México es muy complicado acreditarlo. Definitivamente te llevaría un gasto excesivo para la empresa porque para que tú acredites un abandono, tendrías que mandar a lo mejor correos o incluso ir a notificar con un notario para que él se presente y una vez que no se presente, tú con esa fe de hechos puedas acreditar que definitivamente un abandono de trabajo, ¿no? Pero como empresa te va a costar bastante dinero. Entonces, yo seguiría sobre ese mismo punto, ¿no? Si tú tienes todo documentado y si el día de mañana los empleados dejan de ir o tienes mucha rotación porque están en incumplimiento con las actividades o no están cubriendo las posiciones, con ese tipo de comisiones, reportes, actas administrativas, podrías tener una defensa sólida en caso de un juicio o llegar a una negociación en el centro de conciliación mucho más baja que una indemnización completa. Pues muchas gracias. Siguiendo con el tema de compliance laboral y la importancia de tener debidamente documentado todo lo relacionado con los expedientes laborales, ahora quisiera pasarle la pregunta a Andrea y pedirte que nos ayudes a resaltar la importancia del cumplimiento con las normas oficiales mexicanas y la integración de reglamentos interiores de trabajo por parte de las empresas. Y un tema que ahorita también resaltaba mucho Eric, la parte de la comisión mixta, ¿no? Que en este caso, ahorita tal vez puedas explicarles que no solamente es la comisión mixta de capacitación, sino que las sociedades deben de tener otro tipo de comisiones, pero para que sepan un poquito la importancia de estos temas, por favor. Gracias. Bueno, en general, estos temas se hablaron un poco en los webinars porque en sí las NOMs o las normas oficiales mexicanas que se pueden aplicar en materia laboral en un centro de trabajo, pues son muchas, ¿no? Entonces, realmente sería analizar bien la actividad empresarial que realiza cada centro de trabajo para ver qué normas oficiales mexicanas son o no aplicables o con cuáles tú tendrías que estar en cumplimiento para evitar cualquier tipo de multa por parte de la autoridad. Entonces, bueno, una de las NOMs que ahorita están teniendo o haciendo más ruido a las empresas, pues es la NOM 035, que habla de los riesgos psicosociales en el centro de trabajo, ¿no? Cómo se debe de aplicar, si la tengo que aplicar, qué pasa si los resultados que obtengo de mis trabajadores no son favorables, o me sale que algún empleado o varios empleados están teniendo un riesgo psicosocial dentro de la empresa y cómo tengo que acatarlo, ¿no? Entonces, nosotros en Canitzo hemos hecho ya valoraciones a empresas y hemos aplicado esta NOM o orientado a los clientes en cómo se debe de hacer la aplicación y los tipos de evaluaciones que se deben de aplicar a los empleados. Obviamente esas evaluaciones son totalmente confidenciales. Si llega a salir algún riesgo, pues obviamente se comunica al cliente y se tendría que poner en práctica algún plan para acatar justamente los riesgos o pues sí, las causas que le están causando un perjuicio a los empleados al momento de desempeñar su trabajo, ¿no? Eh, entonces, pues sí sería, o sea, ya hablar de las NOMs o irnos a un tema como más centrado, pues sí es dependiendo de cada centro de trabajo, es analizar qué NOMs son aplicables. Ahora, hablando un poco más del reglamento interior de trabajo, este sí es un documento que todo centro de trabajo debería tener, toda empresa debe de tener. Es muy importante que este reglamento esté registrado ante el centro de conciliación, porque muchas veces pasa que las empresas tienen su reglamento, pero no lo registran. Entonces, realmente es un documento que no va a tener validez ante la autoridad, ¿no? Porque, como dijo Eric, si llega alguna inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, te van a pedir tu reglamento y aparte te van a pedir el acuse que demuestre que está correctamente depositado ante el centro de conciliación. Entonces, es muy importante contar con esos documentos
E igual es importante que los reglamentos cuenten con todos los elementos que establece la ley, porque hay veces que sí tienes un reglamento, pero a lo mejor está incompleto, o normalmente pasa que en las terminaciones de trabajo, cuando algún empleado se va o hay algún incumplimiento, puede que o no todos los trabajadores tengan conocimiento del reglamento, o que la autoridad te diga, oye, pero tus trabajadores conocen y al momento de entrevistarlos digan que no tienen conocimiento de la existencia de ese documento. Entonces, igual es muy importante que cuando haya un nuevo ingreso de algún trabajador, tú les entregues una copia del reglamento y te firmen un acuse de recibido de ese documento, de que ellos lo recibieron y que tienen conocimiento de las obligaciones que vienen en el reglamento. Eh, Otra parte importante y que ahorita está sirviendo mucho en los juicios ante tribunales laborales es que en los reglamentos, bueno, en sí la ley lo tiene contemplado que debe de venir un capítulo en el reglamento respecto a sanciones o medidas disciplinarias que se pueden aplicar dentro de un centro de trabajo. Hay muchas empresas que ese capítulo lo dejan muy general o hay veces que ni siquiera se menciona, ¿no? Entonces hay veces que, no sé, algún trabajador falta o se va antes de que termine su jornada y tú le quieres descontar o quieres o sea, aplicar alguna medida disciplinaria de alguna otra forma, pero si en tu reglamento interior de trabajo no se hace mención de las medidas disciplinarias, pues no, o sea, en realidad no podrías aplicarle ninguna porque pues no existe esa medida en tu reglamento, ¿no? Entonces es muy importante que todas las medidas disciplinarias que ustedes quieran aplicar se encuentren en el reglamento interior de trabajo. Igual, yo creo que en caso de un litigio laboral, puede servir mucho tener muy bien estipulado el proceso de terminación de una relación de trabajo, ¿no? O sea, normalmente empieza con una investigación, no, posteriormente se tiene una entrevista con el empleado en el que se va a explicar el motivo de la terminación, sobre todo para terminaciones con causa, ¿no? O sea, por ejemplo, un empleado que robó, pues a lo mejor primero vas a hacer toda una investigación para ver realmente si cometió o no la falta y posteriormente lo que hacen las empresas pues es tener una entrevista con el empleado y ahí normalmente le notificas la rescisión y ya no te presentas a trabajar, ¿no? Pero a lo mejor justo como decía Eric, lo que más te sirve es documentar todo, ¿no? O sea, si vas a hacer una investigación, que se documente. Si vas a tener una entrevista con el empleado, pues explicarle lo que salió en la entrevista, las pruebas que tienes y también darle la oportunidad al empleado de decir si lo hizo o no, ¿no? Porque nos ha pasado en varios juicios que el juez nos dice como, sí, muy bonito tu reglamento y todo tu procedimiento, pero no lo seguiste, ¿no? Entonces realmente es muy importante que sí se documente todo para que en dado caso de un litigio laboral, tú cuentes con los medios necesarios para una defensa sólida. Y más ahorita en los tribunales que pues sí se ha vuelto mucho más complicado que litigar ante las juntas de conciliación, que era un poco pues más fácil por ponerlo así, ¿no? Y no sé si alguien tenga alguna pregunta ahorita respecto a esto. Sí, adelante. Sí, justo hablando de este reglamento interno de trabajo, entiendo que, por ejemplo, esto, como tú mencionaste, se cumple en las sedes, pero ¿qué pasa con trabajos? Por ejemplo, yo trabajo en una agencia de marketing y nuestro trabajo es 100% home office. O sea, en realidad no estamos presenciales, nunca. Entonces, en en estas nuevas pues opciones que tenemos de trabajo. Es importante también contar con este reglamento interno de trabajo y si es así, ¿dónde nosotros podemos buscar para saber cuáles son las reglas aplicables a nuestro tipo de trabajo que es literal, pues 100% remoto, ¿no? O sea, que no, literal no nos está viendo nuestros jefes, no están pues con esta facilidad de supervisión de los empleados y cómo es que nosotros podemos protegernos con esto que mencionas, a lo mejor algunas sanciones que los empleados, no sé, puedan hacer, cómo nosotros podemos protegernos en caso de esas situaciones y obviamente también en caso de finalización laboral o si en algún momento nos enfrentamos a un litigio. Sí, bueno, aquí la recomendación, obviamente, aunque ustedes no se desempeñen dentro de una oficina física, sí debe existir justamente este documento por las dudas que ustedes tienen, ¿no? De qué sanciones me aplican, cómo debo desempeñarme, qué tipo de trabajo debo hacer. Y sobre todo ahorita que ahora existe la modalidad home office y la de teletrabajo, pues también tenemos la NOM 037 que habla un poco de la normativa de teletrabajo, qué obligaciones debe de cumplir el patrón. Obviamente hay obligaciones tanto para los trabajadores como para el empleador,
como el derecho a la desconexión que ustedes tienen de sí seguir una jornada, de ya no contestar a partir de cierta hora. Entonces, realmente, aunque tú no te desempeñes en un lugar, o sea, en un centro de trabajo como tal y lo hagas desde tu casa, aún así es indispensable que cuentes con un reglamento interior de trabajo para que todos los colaboradores tengan conocimiento de qué medidas se pueden aplicar y cuáles son las obligaciones que tú tienes que desempeñar como trabajador, ¿no? Y normalmente lo que hacen estas empresas que no tienen como tal un lugar donde prestar sus servicios o que luego es coworking y es algunos días sí voy, pero otros no voy, normalmente tienen una intranet en donde suben todos estos documentos. Entonces, a lo mejor tú puedes ahí descargar el reglamento interior del trabajo, la política de vestimenta, el código de conducta, todo eso normalmente lo tienen en línea. Pero aún así es importante que al momento de la contratación, los trabajadores te firmen un documento de que tienen conocimiento que eso está cargado en el portal de la empresa, en alguna página donde ellos lo puedan consultar y que ya tienen conocimiento de ese reglamento. Muchas gracias. No sé si Incluso, quieras. incluso yo tocando un poquito este tema, la modalidad de teletrabajo, que a lo mejor es en la que ustedes están, tiene que ir documentada en el contrato individual de trabajo y como obligación también la tenemos que incluir en el reglamento interior de trabajo, ¿no? Justo porque también te impone la ley muchas obligaciones de cómo vas a estar revisando desde temas de seguridad y salud de tus trabajadores a cómo tienes derecho a la desconexión, la entrega de herramientas, si no te conectas a las llamadas, etcétera, puedes caer en una causal para rescindir o para tener una medida sancionadora. Entonces, tú como empresa, si tienes esta modalidad, definitivamente tiene que ir tanto en tu contrato como en tu reglamento, porque es una obligación y es un cumplimiento a la ley federal del trabajo para que toda empresa lo tenga. Gracias. Bueno, no sé si puedo aprovechar también tu intervención. Hace un momento igual quería preguntarte, en cuanto mencionaste que justo cuando hay nuevos empleados de nuevo ingreso, ustedes, bueno, las empresas que son como igual de sedes, se tiene que hacer como que esta actualización mensual de la capacitación. Igual nosotros no tenemos, la verdad es que mucha rotación porque pues en realidad todos son como administrativos, no son trabajos más como de operadores. Pero nosotros también, o tú me recomendarías que en nuestra agencia igual hubiera, por ejemplo, estos contratos de capacitación que tengo entendido son por 3 meses, pero en esos 3 meses, cada mes hacer la actualización que justo nos mencionaste en cuanto a, para saber cómo se va desempeñando, pues la evaluación del empleado, como para nosotros también poder respaldarnos en caso de que haya un problema legal. Sí, 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 justo si tienes empleados que puedas contratar bajo un periodo de capacitación, digo, de inicio son 3 meses, si son puestos de dirección, gerenciales, etcétera, se puede extender hasta 6 meses. Si tú ya tienes contrataciones bajo esa modalidad o bajo periodo a prueba, definitivamente tienes que llevar pues un registro de si ese empleado está cubriendo con la posición para lo cual tú lo estás contratando o si lo estás contratando bajo un periodo de capacitación, que con la capacitación que tú le estás brindando, sí está pudiendo satisfacer las necesidades que tú necesitas bajo ese puesto. Si tú haces pruebas, exámenes, cursos en donde tú tengas alguna medida donde estés, pues, llevando un control de esa medición de si cumple o no con los parámetros que necesitas, es lo ideal, porque digo, volvemos a lo mismo. El día de mañana, cuando se concluye ese periodo de capacitación, tú vas a dar por terminada la relación, vas a enseñarle, vas a tener todos los documentos firmados. Posiblemente el empleado, si no esté de acuerdo, vaya a un juicio y tú en juicio vas, con todos esos documentos, vas a acreditar que una vez que se concluyó con el periodo de capacitación o de prueba, no se cumplió con los requisitos que tú necesitabas. Muchas gracias. Ajá. Tengo una pregunta. Creo que en un centro de trabajo se unifican varias materias. En este caso, la pregunta es, si tengo sindicato, ¿cómo debo discernir en el RIT o en el reglamento interior de trabajo entre un sindicalizado y un empleado de confianza? Esa es la primera pregunta. La segunda, si bien todo el tema de protección de datos personales implica un riesgo, creo que también es una herramienta. ¿Qué tan viable es en un proceso utilizar los medios como un checador, el tema de biométrico, inclusive los sistemas de CCTV, para acreditar un abandono de trabajo o en su caso, no incurrir en una difamación de que alguien robó
X o Y material que se le asigna para el cumplimiento de sus funciones laborales. Son esas dos preguntas. Gracias. Bueno, la primera respecto al reglamento interior de trabajo, a mí me ha tocado ver o sea, en centros de trabajo donde hay un sindicato, que normalmente, o sea, la principal diferencia pues es el contrato colectivo, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia entre el sindicalizado y los demás trabajadores. Y en cuanto al reglamento interior de trabajo, a mí en lo personal me ha visto que es el mismo reglamento tanto para los sindicalizados como para los de confianza o los que no pertenezcan como tal al sindicato. Obviamente eso ya sería, o sea, tendrías que hacer una negociación con el sindicato o tú decidir si en el centro de trabajo quisieras como aplicar unas obligaciones o normas diferentes a tu personal sindicalizado, pero como tal, yo considero que eso debería encontrarse dentro del contrato colectivo y no tanto dentro del reglamento, porque al final el centro de trabajo es uno y las obligaciones y reglas que se van a seguir van a ser las mismas para todos. Sea, al final lo que se regula ya en el contrato colectivo más bien ya son como beneficios o ciertas diferencias para distinguir uno de otro. No sé si tú, Eric, quisieras añadir algo respecto a este punto. Sí, digo, el reglamento lo que te dice la ley es cumple con tener tiempos de descanso, definir jornadas, definir un procedimiento sancionador. Son puntos muy exactos que digo, no valdría la pena hacer una diferencia entre personal sindicalizado y no sindicalizado, porque justo como lo dice Andrea, al final del día por eso tienes un contrato colectivo de trabajo e incluso dentro de la elaboración del reglamento de trabajo participa el sindicato, ¿no? Entonces, si hay que hacer algún capítulo muy específico para algún tipo de actividad, sanción o regular algún tema que tengan los sindicalizados, lo puedes incluir, pero yo te diría, vámonos a lo que nos marca la ley, poner algún tema adicional que es el tema, que es el capítulo de sanciones, que es el que más te va a servir para poder dar por terminada la relación de trabajo y con eso la autoridad te lo va a tener por registrado y te va a servir mucho para pues todo lo que todo lo que se va a regular dentro de la compañía. Y bueno, por el tema de datos personales, o sea, a ver, las empresas obviamente tienen derecho de cuidar sus instalaciones, tener estos sistemas de circuito cerrado, de tener controles de acceso y demás. Aquí lo importante es revisar los avisos de privacidad, o sea, como que eh, ha habido una corriente donde parece que con un solo aviso de privacidad ya tienes todo solucionado y no, o sea, tienes que tener avisos de privacidad obviamente específicos para el tipo de titular, ¿no? Entonces no es lo mismo los datos, la información y el uso que le vas a dar para un candidato que para un empleado. Y creo que ahí lo que es importante es justo hacer un buen análisis de tus procesos y qué información estás recabando. O sea, puedes tener, por ejemplo, un aviso de privacidad de uso de el circuito cerrado que lo tengas en tus instalaciones, porque independientemente de si eres empleado, eres visitante, eres proveedor, seas quien sea, si entras a las instalaciones, pues vas a estar recabando esa información. O si también vale la pena que en tu aviso de privacidad establezcas que parte de los datos personales que vas a estar recabando es la imagen de tus trabajadores, porque pues hay un sistema de vigilancia. Ahora, si en tus controles de acceso decides que vas a tener biométricos, ok. Lo único que te digo es la ley habla de principios, uno de esos principios es el de proporcionalidad. O sea, ¿qué implica? No tengas más información de la que realmente necesitas, porque además entre más cantidad de información tengas, tu riesgo se incrementa. Si se justifica que tengas un control de acceso con datos biométricos, está perfecto, pero entonces eso tiene que estar reflejado en tu aviso de privacidad, pero más importante, en tus medidas de seguridad, ¿ok? O sea, sí tienes que decir, a ver, qué datos biométricos, cuántos estoy recabando y dónde los estoy guardando, quién tiene acceso, quién puede modificarlos, ¿no? Tienes que cuidar esa parte sobre todo. Pero, o sea, no hay nada que te diga, no, no puedes recabar estos datos. No, o sea, lo puedes hacer, tienes derecho a hacerlo, simplemente, pues, ajustar tu aviso de privacidad, tus medidas de seguridad. Y una recomendación es que en los contratos laborales tengas, bueno, en el expediente, tengas una cláusula de datos personales que diga, a ver, tu empleado vas a tener acceso a esta información y la tienes que cuidar. Y también informando que yo como
empleador, soy responsable del tratamiento de tus datos y tener el aviso de privacidad firmado y que sea parte del expediente. O sea, eso siempre es como una recomendación. Y cuidar especialmente si recabamos biométricos, si recabamos datos de salud, afiliación, bueno, afiliación sindical ya la quitaron de datos sensibles, pero antes sí lo era. Entonces, si tenemos datos sensibles, siempre firmado, ¿no? Entonces, esa sería como la recomendación. Yo creo que nada más una pregunta. Sí. Y por el tema de, o sea, que justo que tengas la entrada y salida de los trabajadores registrada y quieras acreditar un abandono de trabajo, yo te diría, no te vayas por el abandono, vete por una causa justificada porque el empleado ya faltó más de 3 veces en un periodo de 30 días, que va a ser mucho más fácil con esos documentos que ya tienes, poderlo acreditar en un juicio a que si te vas por el tema del abandono. Sí, y creo que justo en ese tema que mencionabas de tener la videograbación o a lo mejor sistemas biométricos de huella para la entrada y salida de los trabajadores o que a lo mejor en la grabación se ve que en todo el día no ingreso al centro de trabajo, sí es funcional, pero bueno, nosotros en la práctica en juicios hemos visto que o sea, tendrías que exhibir, o sea, normalmente tienes que exhibir como la videograbación como tal y normalmente en las empresas las cámaras están como todas fusionadas a un sistema de vigilancia muy grande. O hay veces que las videograbaciones después de cierto tiempo se borran. Entonces, a lo mejor puede que el trabajador te haya demandado en enero, pero tú no te enteraras de la demanda hasta un año después, ¿no? O sea, a lo mejor puede que la videograbación ya ni siquiera la tengas y eso ya no sea suficiente como para tú poder acreditar que no se presentó o la falta que cometió, que robó, lo que sea. Entonces, normalmente, si tú tienes videograbaciones o cosas así, nuestra recomendación obviamente es que lo guarden, porque a lo mejor ahí tienen alguna justificación o alguna prueba para acreditar que algún trabajador cometió alguna falta. Y también he tenido la oportunidad de hablar con peritos ahora del Poder Judicial y de los nuevos tribunales. Y creo que es muy importante que si tú vas a ofrecer pruebas con medios tecnológicos, tener la cadena de custodia, ¿no? Porque muchas veces en la práctica lo que nosotros hacemos es extraer la videograbación o el audio de alguna cámara y exhibirla en un USB, ¿no? Pero justamente lo que ahorita están haciendo ya los peritos es realmente verificar si ese USB no está alterado, si tú seguiste la cadena de custodia al momento de extraer la información y si en algún momento esa cadena de custodia se rompió, esa prueba ya no es válida. Entonces, creo que ahorita ya es complicado y aparte son pruebas muy nuevas, todas las de la tecnología. Entonces, realmente hay muchos jueces que no saben bien cómo valorarlos o va a depender mucho del peritaje que haga pues cada perito, porque antes nosotros podíamos ofrecerlos, ¿no? Y ahora ya son peritos que designa el juez y al menos que haya como alguna objeción de las partes, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante tener muy claro los procesos que tú tienes al momento de todos esos medios tecnológicos con los que tú te quieras defender y pues ya no sé si surge alguna otra duda respecto a esto. Volviendo al tema de los contratos, en mi empresa tengo modalidad no como tal híbrida. Hay personas que tienen solamente un día de trabajo en casa. ¿Es conveniente ponerlo en el contrato o omitirlo? Yo te diría, si lo vas a tener contratado bajo una modalidad en donde tenga un día de home office, sí ponlo en el contrato, pero ten una política, ¿no? Adicional al contrato, ten una política de, oye, tú vas a tener un día a la semana variable o va a ser fijo, tienes que avisar al área de recursos humanos, todo este tipo de situaciones, adicional a que estén estipuladas en el contrato, siempre tener políticas, ¿no? Que es justo también como alguno de los temas que tocamos política de vestimenta, política de home office, política de teletrabajo, ¿no? Aunque tú tienes que tener documentado en el contrato y en el reglamento, tú tener una política adicional para que también tus empleados estén enterados de cómo se tiene que cumplir pues esa modalidad o esa prestación que también le estás dando adicional al empleado. Y como patrón, yo tengo obligación de dar como todas las cosas que obviamente, por ejemplo, internet, silla, todo ese tema, lo tengo que dar por un día de Si es home home office, por office. un día no, porque lo que te dice la ley es, si realiza más del 40% de sus actividades
dentro del domicilio, tienes que dar una ayuda proporcional al tema de electricidad y tema de conexión, ¿no? El tema de computadoras, monitores, pues como va a estar fuera de tus oficinas, pues también sería parte de herramientas de trabajo, que igual te recomendamos siempre tener documentado lo que le estás entregando y tener una política por si el día de mañana se daña algún equipo, computadora, monitor, por algún tipo de negligencia del empleado, que también tú le puedas realizar algún descuento que también están permitidos dentro de la ley, ¿no? Gracias. En esa última parte, por ejemplo, de las personas que hacen home office o al 100% o algunos días sobre las herramientas de trabajo, también es importante mencionar que puede tener un impacto para temas de seguridad de la información y datos personales, porque si la herramienta de trabajo es propia, tú no puedes acceder, o sea, como que la información y la expectativa de privacidad, puedes tener ahí un problema, ¿no? Entonces, esto es relevante, por ejemplo, empresas que tienen a lo mejor vendedores y el vendedor tiene la base de datos de los clientes en el teléfono. Y el día que se va y se lleva la base de datos de tus clientes, ¿no? O la computadora que utiliza, o sea, es su computadora personal y no la de la empresa. Entonces, todas estas cosas también tienen implicaciones en temas de seguridad de la información y de datos personales, ¿no? Pues muchas gracias. Nos queda una última pregunta y queremos darles también espacio para que platiquen entre ustedes, para que se nos acerquen si tienen alguna duda en específico, pero no quisiera cerrar esta mesa redonda sin abordar el último tema que tratamos en nuestro ciclo de webinars, que va relacionado con la ley Silla y su implementación, porque al ser un tema tan reciente, entiendo que muchas empresas todavía no saben si les aplica, si no les aplica, si ya lo deben de implementar o no. Así es que, pues nuevamente cedo el paso a la palabra de nuestros expertos en el laboral para que puedan explicarnos todo lo relacionado con la ley Silla y cualquier otro tema que quieran que hoy nuestra audiencia se lleve en la cabeza. Gracias. Gracias. Digo, como lo estuvimos tocando en esa última sesión, si estamos dentro de un corporativo, pues como empresa ya estamos dando cumplimiento, ¿no? Lo que tenemos que ver es en temas de empresas de retail, en maquiladoras, en donde pues si tu empleado está prácticamente las 8 horas de pie, vas a tener que tenerlo documentado en el reglamento interior de trabajo, que tienes un espacio con sillas, y tener documentado los descansos que debe de tener cada uno de tus trabajadores para que estés en cumplimiento, ¿no? Seguramente la Secretaría del Trabajo el próximo año va a empezar a inspeccionar a todas las empresas para verificar que se esté cumpliendo, ¿no? Nosotros en la presentación les pusimos un diagrama en donde pues está muy sencillo entender en qué momento tienes que brindarle asiento a tus empleados y en qué momento pues no deberías de estar porque ya está la empresa en cumplimiento con ese punto, ¿no? El diagrama es muy sencillo, si está más de tantas horas de pie, tienes que brindarle un asiento, tiene que tener respaldo, si no puedes tenerlo al lado la silla, pues tendrás que habilitar espacios y esos espacios tendrán que tener también un tiempo definido, ¿no? Pueden ser 5 o 10 minutos cada hora para que también los empleados estén descansando, ¿no? Es muy importante que cumplan porque en diciembre tenemos ese deadline y seguramente, y como está nuestra autoridad y nuestro gobierno, el siguiente año van a empezar a inspeccionar para ver que estemos en cumplimiento y en caso de que no, van a ser también multas bastante caras, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo más. Sí, bueno, justo como decía Eric, la Secretaría del Trabajo emitió, o sea, primero se añadió como el párrafo de que es obligación de los patrones poner sillas en el centro de trabajo en la ley, ¿no? Y posteriormente, a mediados de año, justo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sacó las disposiciones que regulaban justamente la ley silla, ¿no? Y lo que tú como patrón tendrías que analizar dentro de tu centro de trabajo para ver si cumples o no. El diagrama que nosotros mostramos en la presentación es un diagrama pues mejor explicado o a lo mejor no con tantas palabras legales del diagrama que viene en las disposiciones que emitió la Secretaría, en la que te va marcando, como ya explicó Eric, cuándo sí necesitas poner sillas y cuándo no, ¿no? E inclusive en ese diagrama te marca si la silla debería estar
al lado casi casi del empleado, o a lo mejor tendrías que poner tú un lugar donde van a descansar los trabajadores. Igual, pues obviamente se establece que las sillas tienen que ser con respaldo, o sea, no pueden ser bancos, tienen que ser sillas con respaldo. Y justamente para dar cumplimiento a estas disposiciones que sacó la Secretaría, vienen una serie de cuestionarios que tú como patrón puedes llenar para ver qué tipo de cumplimiento tú tienes que dar a esta ley. Y justo tenemos hasta diciembre de este año, entonces es importante que si ustedes tienen que dar cumplimiento, lo vayan revisando y vayan viendo qué tipo de espacios o qué tipo de sillas necesitan tener dependiendo el centro de trabajo en el que se desempeñen para estar en cumplimiento, porque justamente las multas sí están altas. Entonces es muy importante leer estas disposiciones, entender si hay que dar cumplimiento y pues qué tanto tiempo pasan los trabajadores de pie, ¿no? Porque hay de todo, hay quienes pasan la jornada completa, pero justo en las disposiciones lo que establece es que si pasas más de 3 horas de pie, ya tienes que dar cumplimiento sí o sí. Y va, digo, va también de la mano, es dar cumplimiento a estas nuevas disposiciones, incluir estos nuevos tiempos de descanso en tu reglamento y en tu comisión mixta de seguridad e higiene, tener todo esto regulado y que los asientos cumplan con esas disposiciones, ¿no? Eh, Dentro de la ley también menciona que tendrás que dar calzado, entonces justo estos puntos también es muy importante que su comisión de seguridad e higiene los tenga contemplados para que el día de mañana, si te cae una inspección por seguridad e higiene, va a revisar estos puntos y entonces hay que estar en cumplimiento con los mismos. ¿Alguna otra duda? Hola, ¿qué tal? Yo tengo una duda. Justamente nuestra empresa, al tener personal de obra, pues la mayor parte de la jornada la pasan de pie y llega a ser en autopistas o en lugares un poco complejos para tener oficinas. Llegamos a tener campers, oficinas móviles, pero son muchísimo personal de obra. ¿Cómo aplicaría ahí o qué tipo de sillas podríamos llevar para facilitarles que tengan acceso a sillas, pero que también nosotros podamos pues tenerlas, implementarlas? O sea, ¿qué nos Sí, recomendarían mira, en ese yo creo caso? que dentro de los mismos campers puedes tener habilitadas algún número de sillas y justo también lo que te regula esta NOM es, pues puedes ir designando turnos para que todos los empleados vayan, o sea, no que todos, no que si tienes 500, que los 500 lleguen al camper y que ahí descansen 10 minutos y luego se vayan y luego regresen, sino que vaya rotando justo ese tiempo de descanso para que tú puedas habilitar ese pequeño espacio que tú vas a poder designar. En cuanto a los asientos, igual la NOM te dice qué tipo de asientos también te recomiendo. Digo, hay unos bancos con respaldo y todo que son pequeños, entonces a lo mejor podrían ser alguna opción para que dentro del camper o dentro de las camionetas que tú estés teniendo los puedas estar llevando, ¿no? A lo mejor de esos que son desplegables. Entonces, podrías jugar a la misma NOM y con tu equipo de seguridad e higiene. Te pueden recomendar qué tipo de asiento es el que más te conviene, sobre todo para temas de traslado, que es lo que yo creo que más se complica para ustedes. Ujú. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y con esto, antes de cerrar, la realidad es que sí me gustaría poder concluir con una pregunta de cada uno de ustedes de la audiencia de qué se lleva después de esta mesa redonda en temas de compliance. Porque para nosotros como abogados, la realidad es que muchas veces lo tenemos todo muy claro, ¿no? Y tenemos todas las ideas aquí. Pero sí me gustaría entender desde el punto de vista empresarial qué se queda en su estructura, no solamente como, como persona, sino también como centro de trabajo y de acuerdo a la actividad que desempeña cada uno del sector en los que ustedes están. ¿Qué se quedan con temas de compliance también como retroalimentación para nosotros y que nos podamos llevar nota y que esta mesa redonda no solamente sea de aquí para allá, sino también de allá para acá y que alimente a todos nosotros? Porque por lo que veo ahorita, el perfil de cada uno de ustedes es de un sector distinto de la empresa. Entonces, sí les agradecería si en un minutito cada uno de ustedes cierra con algo que podamos ver en temas de compliance. Muchas gracias. Les paso también este micrófono. ¿Dónde empezamos?
Agradezco que nos tomen bueno, la participación. Eh, lo que yo veo es de que nosotros como empresa a lo mejor no hemos tomado la necesidad de armar un expediente en lo que estaban comentando de beneficiario controlador. No contamos con ese trabajo realizado para tener un soporte en caso de una revisión, ¿no? Entonces yo me llevo pues como que ese punto, porque lo veo muy importante en cuanto a las multas. Entonces, bueno, esto es de mi parte, ¿no? Si nos ayudas nada más diciendo en qué sector estás de la empresa, por Bueno, favor. yo soy analista de fiscal en el área de Rep 60, Y pero la empresa de la que representas, ¿en qué área? Herman Miller. Gracias. Bueno, pues yo me llevo con algunas dudas aclaradas y con otras ampliadas. Por ejemplo, el tema del aviso de privacidad, o sea, nosotros tenemos entrada biométrica con la huella, pues no tenemos el aviso de privacidad firmado, entonces ese es un pendiente, ¿no? Es lo que tenía. ¿En qué sector estás? Somos distribuidores de materias primas, para la industria, pues de farma humana, nutrición humana, en esa parte, ¿no? Gracias. Bueno, he vivido un poquito la experiencia a nivel personal de sí banco. Los he escuchado con interés estas nuevas reglas. Veo que está cambiando un poco las cosas acá y fue interesante para mí y gracias por vuestro tiempo. Gracias. Bueno, bueno, somos una pyme, lo que nos llevamos es mucha tarea, muchos documentos por implementar, sobre todo el aviso de privacidad sí lo tenemos para clientes, no lo tenemos para empleados, lo tenemos también para proveedores, pero, o sea, sí, completar, no tenemos reglamento interior de trabajo. O sea, lo sabemos y lo cumplimos, pero pues tal vez ponerlo por escrito. Entonces sí creo que cada vez también las demandas del gobierno con las empresas son mayores, ¿no? Y pues demandan mucho tiempo y trabajo y horas hombre en poder cumplir con todas estas regulaciones, ¿no? Gracias. Bueno, yo soy de una empresa que viene del sector químico farmacéutico, soy del área legal y creo que es muy importante que sin importar el sector, demos prioridad y mucha importancia a todo el tema legal, ¿no? Porque como podemos ver, está en todo, ¿no? Desde un contrato de compraventa, de cualquier equipo que vayan a traer del país que quieran, un suministro de productos, entonces a estos temas laborales, ¿no? Creo que es muy importante. Yo me llevo muchas dudas todavía, ¿no? Que sigo teniendo, pero también muchas respuestas por parte de ustedes. Me definieron muchísimo más ciertos escenarios que seguramente se nos van a presentar. Y bueno, les agradezco también mucho su tiempo y un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, yo represento al área de recursos humanos de una agencia de marketing digital, servicios de marketing digital, y también me llevo mucha tarea en cuanto a implementar muchos documentos que la verdad la agencia ahorita no está implementando. Hemos estado mejorando porque antes estaba peor, pero bueno, o sea, creo que aquí el objetivo es no detenerse porque siempre se puede mejorar y pues más que nada blindarnos, ¿no? Por más que nada, o sea, nosotros como empresa y también como empleados. Entonces, ver el beneficio de ambas partes con esta implementación importantísima de los documentos que ustedes nos hablaron, que nosotros carecemos de eso, pero muchísimas gracias porque justo a veces nosotros somos ignorantes en este tema, pero como bien dijo, me parece que es Karen, dijo al principio, o sea, el hecho de que no sepamos la ley no nos exime de no aplicarla. Entonces, gracias por compartirnos este conocimiento y al final hacer que nosotros hagamos mejor las cosas como empresa para nuestros empleados y también para la empresa en sí. Gracias. Gracias. Hola, yo represento a la empresa R Seguridad. Bueno, somos una empresa de seguridad electromecánica y nuestro nicho es muy diverso. Entonces, soy gerente de recursos humanos y parte de lo que me llevo yo es
terminar muchas cosas que a veces hacemos inconclusas como procesos, que pensamos que no son importantes y que los dejamos como en stand-by y decimos, bueno, y después, ¿no? Entonces, trabajar mucho con mi área legal, que venimos juntas, para poder finalizar ese tipo de cosas que hoy en día creo que es muy importante. Entonces, me llevo eso y pues gracias. Como lo comenta mi compañera, venimos de Reseguridad. Eh, Justamente ella es del Departamento de Recursos Humanos, Capital Humano, y yo soy el Departamento Legal, Corporativo. Sí, tenemos muchas cosas ya implementadas, pero justamente un poco a medias. Hay que darle como ese nicho 100% legal, registrar el reglamento, las normas, aplicarlas, llevarlas por escrito. De igual forma tenemos biométricos, tenemos sistemas cerrados, o sea, es una empresa de seguridad. Entonces, todo eso lo tenemos, pero hay que llevarlo por escrito y tener un seguimiento constante. Igual para las desvinculaciones y todo ese tipo de cosas, el reglamento nos serviría muchísimo en un proceso ya para juicio. Entonces sí llevamos bastante tarea, pero por suerte ya tenemos un 50% implementado. Solo hay que legalizarlo. Gracias, muchas gracias. Nosotros somos, sí, Daniela, no sé, los que estuvieron conectados en los webinars, ahí estuvimos impartiendo nosotros también. Por cierto. No, digo, por cuestiones de tiempo, obviamente, creo que está todo, será un poco complicado en la mesa, pero creo que cierro yo diciéndoles que estamos a su disposición para completar ese 50% o apoyarlos en lo que llegaran a necesitar. Muchas gracias a todos y creo que aquí la reflexión que quisiéramos que se llevaran es un poco presentarles todos estos temas, ¿no? Porque hay algunos que a lo mejor sí son muy sonados o que por la actividad que tenemos, pues ya los tenemos identificados, pero hay otros que a lo mejor no los teníamos tan presentes, ¿no? Y como decían de este lado, ¿no? Que de repente a lo mejor pues es mucha tarea, muchas cosas que implementar. No me gustaría que se vayan abrumados de esta plática, sino más bien el mensaje es, bueno, ya tienen pues este abanico de cosas que poner el foco, pero lo importante es, esto es un tema transversal y es identificar temas prioritarios, dónde tengo más riesgo, dónde están las multas más importantes, cómo puedo hacer esto más eficiente. Entonces, simplemente es, pues, nuestra aportación o lo que nos gustaría es presentarles todos estos temas que son importantes para todas las empresas que son comunes, poner el foco y que ustedes tengan esta oportunidad de priorizar, de hacer un mapeo de riesgos y obviamente, pues si nosotros los podemos apoyar en algo, con todo gusto. Bueno, principalmente agradecerles también a nuestros panelistas y, bueno, nosotros como firma consultora en talento, también definitivamente vivimos otros tiempos y muchas veces en esta consultoría a nuestros clientes en materia de RH, en materia legal, eh, efectivamente, o sea, ya no son tiempos de relajarnos en ese aspecto, sino que el cumplimiento es vital e inclusive dejar de tolerar situaciones que muchas veces se justifican con la cultura laboral o con situaciones que queremos, pues bueno, literalmente justificar, porque bueno, no solamente vivimos en tiempos donde la marca empleadora como reputación es importante, sino también pues ya viene una sanción económica detrás. Y definitivamente, como decían nuestros panelistas, ¿no? Este año es un buen año para regularizarnos, porque seguramente a partir del próximo año será mucho más agresiva esta parte de inspección y esta parte de obligación al cumplimiento, pero también obviamente nos pone en una situación vulnerable ante cualquier demanda o ante cualquier situación controversial que podamos tener con algún colaborador, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los panelistas. Pues con esto creo que por nuestro lado cerramos. Les agradecemos su tiempo, sus comentarios y pues estamos a su disposición. Como dice Karen, no se vayan abrumados, más bien establezcan prioridades, identifiquen posibles riesgos y a partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces, pues muchas gracias, gracias por acompañarnos y cualquier cosa, pues estamos aquí todavía un momento más. Afuera hay café, hay galletitas. Aprovechen para platicar también entre ustedes y muchas gracias. Gracias.